Bueno, muchachos, para abordar lo que es la historia del siglo XIX en Colombia, pues me voy a remitir a lo que fue el 20 de julio de 1810. Quiero empezar con esta frase tomada de El Florero Llorente del señor Arturo Abella, la cual dice: el 20 de julio de 1810 no es el punto de partida de la historia nacional, es apenas una etapa. Normalmente todos hacen alusión, o gran parte de las personas, a lo que fue el 20 de julio de 1810 como el Día de la Independencia, y esto no fue así. Hubieron muchísimos antecedentes, demasiados antecedentes, que atribuyeron a lo que fue el proceso de independencia. El proceso de independencia en Colombia no se le puede atribuir a un solo día, sino sencillamente fue algo que se fue construyendo. Se fue construyendo y pues tiene varios procesos. Vamos a empezar con eso primero, que fueron las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas se dan en el siglo XVIII y fueron cambios administrativos y económicos que se dan en las provincias, hablemoslo así, de América, o sea, en los virreinatos. Entre ellos, pues lo que fue el virreinato de la Nueva Granada. O sea, gracias a estas reformas borbónicas, es lo que es el territorio de América se divide en virreinatos para hablemos así, una forma fácil de administrar. Y con esto, pues eso también va a traer lo que son impuestos y más problemas para las personas que viven en ese territorio, que en el caso de nosotros, bueno, vamos a ser llamados los criollos. Otro suceso muy importante fue la rebelión de los comuneros 1781. Pues sencillamente fue unos impuestos que pusieron la corona española al pueblo a dos insumos de la época, lo que era el aguardiente y el tabaco. Y gracias a eso se da, desde mi punto de vista, de muchas personas, lo que es la primera independencia fallida, porque sencillamente fue una revolución que, pues, si no hubiese sido por, hablemoslo así, por los arreglos que hicieron las élites colombianas, pues se hubiera logrado una independencia o una revolución, hablemoslo, dentro del territorio. O sea, hubiera logrado algo más factible para ellos. Otro suceso muy importante, el que se dio en 1794, lo que se le llamó la crisis de los Pasquines. Pues sencillamente fueron unos murales que comenzaron a hacer los criollos, que iban en contra del rey o de la corona española. Y de aquí para allá, pues esos sucesos que casi normalmente no lo ven, gracias a las invasiones napoleónicas, o al señor Napoleón, pues se dan abdicaciones en la corona española por parte del padre, que es Carlos IV, a su hijo Fernando VII, le cede la corona, puesto porque pues ya habían invasiones en la parte de España. Bueno, de ahí ya se da la abdicación, son conducidos la familia real de España, los conducen a Bayona. En Francia pues hacen abdicar al rey a nombre del hermano del señor Napoleón Bonaparte, el señor José Bonaparte. Y gracias a eso pues se dan las juntas de gobierno en España y las juntas de gobierno en América. ¿Qué es eso? Pues sencillamente donde los españoles, y aquí en América donde los criollos comienzan a tomar autonomía en cuanto a la forma de gobierno. Bueno, con esto en 1810 se da lo que es la independencia de Colombia, el mal llamado grito de independencia de Colombia. De 1810 a 1816 se da la patria boba. 1816 llega aquí a territorio americano señor Pablo Murillo, y del 16 al 18 se podría catalogar como el periodo del caos aquí en Colombia o de la retoma española. O sea, llega el señor Pablo Murillo, el pacificador, y comienza a apagar los aires independentistas que se dan en nuestro virreinato. Ahora sí vamos a hablar de ese señor, el señor Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco. Ese es el nombre del señor, de nuestro bien o mal llamado libertador. Bueno, ese señor participó en lo que fue la batalla de Boyacá. Se le atribuye o se le da el título del libertador. Hizo parte activa en el gobierno de nuestro país desde el año 1920 hasta su muerte en 1930. Pero también quiero hacer una acotación respecto a él. Pues la historia lo ha catalogado siempre como un superhéroe, llamémoslo así, un héroe de la historia, pero él también ha tenido sus aspectos negativos, que muchas veces la historia no lo muestra. Por ejemplo, un caso de él en 1928,
es proclamado como dictador, sencillamente se apropió de su poder o su mandato como presidente para ese entonces y es proclamado como dictador. Gracias a este personaje y a su fiel compañero, lo que fue el general Santander, pues se da un antagonismo en las formas de gobierno. El señor Simón Bolívar, él buscaba una forma de gobierno centralista y el señor Santander una forma de gobierno federalista. Gracias al antagonismo y estas formas de gobierno de estas dos personas, pues surgen lo que va a ser más adelante lo que van a ser los partidos tradicionales de Colombia, que en cierto modo son los que van a causar un atraso y un mal gasto de recursos en nuestro país. Bueno, para entender lo que es el federalismo y el centralismo, pues aquí, bueno, tengo un cuadro comparativo donde pues estarían mostrando hablemos así, las diferencias entre los dos. Bueno, centralista, bueno, es un sistema político donde todo el poder político y administrativo está concentrado en un solo órgano central, y en este caso sería el Estado. Y el federalismo es un sistema político donde el Estado conserva su soberanía y delega un cierto grado de autonomía al Estado central. Bueno, en la división de poder, el federalista se divide por territorios geográficos que pueden ser provincias, regiones o estados. Y en el centralista no existe la división territorial del poder, recae todo sobre un gobierno central que tiene representación en los diferentes estados. Un ejemplo para que vayan entendiendo esto, federalista sería el caso de Estados Unidos y centralista, pues obviamente nuestro país en la actualidad. Otra característica son las leyes. Pues las leyes para el federalista depende, o sea, el Congreso, ¿cómo le explico? Las leyes no son todas en el mismo territorio, no se ejercen de la misma manera. Vuelvo a poner el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos hay unos estados donde, un ejemplo, hay pena de muerte, en otros estados no. Entonces la ley no es a nivel general en cuanto al país. Y cambio en un centralista, pues la ley rige para todos. Bueno, aquí también hay, hablemoslo así, los nombres que ha tenido Colombia. Lo que fue, bueno, el primero, la Gran Colombia, que, bueno, esa fue fundamentada o se concretó en el periodo de vida de Simón Bolívar, donde está unido lo que es Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. La Nueva Granada, pues se da en el periodo del señor Santander, donde se trata de instaurar un modelo, hablemos así, federalista. Después sigue lo que es la Confederación Granadina, nomás duró 2 años. Y en 1963 al 86, pues se da lo que es Estados Unidos de Colombia. Los Estados Unidos de Colombia, que es donde se concreta un Estado federalista, el cual perduró más o menos, sí, como casi 30 añitos, 24 años, 23 años. Y después de este, pues se da la República de Colombia, con la Constitución de 1886, la cual perduró hasta 1991. Bueno, ya con con estos sucesos, pues podemos analizar una cosa en Colombia. Colombia, a pesar de ser un país tan conflictivo, el cual ha estado inmerso en violencia, corrupción, para muchos es catalogado como, bueno, un país fallido, pero no es así. Colombia, a pesar de las adversidades que ha tenido, ya apenas una historia de 200 años, pero en esos 200 años ha tenido que enfrentar 1000 obstáculos. Y pues lo importante, digamos, de realizar esta línea de tiempo es sencillamente conocer nuestro pasado, analizarlo y comprenderlo, porque la historia no es sencillamente estudiar el pasado, la historia es analizar el pasado, comprender el presente para poder visualizar un futuro. Entonces, muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde.